La maravillosa gracia de Dios fue compilado bajo la dirección de los fideicomisarios de los escritos de Elena G. de White, quienes tienen la responsabilidad de publicar lo producido por la pluma de la hermana White. Esperamos que estos breves consejos y pensamientos cotidianos animen al lector a confiar más plenamente en los infinitos recursos de la gracia de Dios y alcanzar esa perfección requerida para la traslación al cielo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el devocional de hoy, la maravillosa gracia de Dios. Escuchemos. Así llegamos a el tercer segmento o al tercer tema de nuestra serie Feliz para Siempre, el segmento El Devocional de hoy. El devocional de hoy está constituido en dos partes. Aquí vamos a dejar la primera parte para que podamos discutirla y luego veremos la segunda parte. Del deseado de toda la gente, la página 449 a la 51, tenemos el siguiente título: ¿Cómo creció Jesús? 1 de octubre. ¡Qué hermoso devocional! Vamos a profundizar en la primera parte sobre cómo creció Jesús. Reflexión sobre el crecimiento de Jesús. Crecimiento en sabiduría y gracia. Lucas 2:40 nos dice que Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esto nos muestra que, aunque era divino, Jesús también experimentó un crecimiento humano, desarrollándose física, mental y espiritualmente. Infancia y obediencia. Jesús, la majestad del cielo, vivió una infancia normal, honrando a sus padres y ayudándoles. Esto nos enseña la importancia de la obediencia y el respeto hacia nuestros padres y autoridades, así como el valor del trabajo y el servicio a los demás desde una edad temprana. Desarrollo natural y espiritual. La comparación con las plantas del jardín sugiere que el crecimiento de los jóvenes debe ser natural y guiado, permitiendo que cada etapa de la vida florezca en su debido tiempo. Los padres y maestros tienen un papel crucial en cultivar estas tendencias, guiando a los jóvenes en su desarrollo espiritual y moral. Carácter de Jesús. Durante su infancia, Jesús mostró una disposición amable, paciencia, veracidad e integridad. Estos rasgos son ejemplos para nosotros, destacando la importancia de cultivar un carácter firme y una cortesía desinteresada. Educación y sabiduría divina. La madre de Jesús jugó un papel vital en su educación, enseñándole las Escrituras y estimulando su mente receptiva. Esto nos recuerda la importancia de la educación espiritual en el hogar y la influencia de los padres en el desarrollo de la fe de sus hijos. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar el ejemplo de la infancia de Jesús en tu vida diaria? ¿Qué pasos puedes tomar para crecer en sabiduría y gracia como lo hizo Jesús? ¿Cómo puedes ayudar a los jóvenes en tu vida a desarrollarse de manera natural y espiritual? Espero que estas reflexiones te sean útiles. ¿Te gustaría discutir alguna de estas preguntas o algún otro aspecto del devocional? Profe, vamos entonces con la segunda parte de este devocional que se publicó el 2 de octubre y cuyo título le estamos proporcionando, que lleva por título Orden Divino en el Crecimiento. Aquí está la información. Analicemos entonces esta segunda parte y luego concluiremos las dos partes en una sola conclusión. Reflexión sobre el orden divino en el crecimiento. La segunda parte del devocional nos ofrece una hermosa analogía entre el crecimiento de una planta y el desarrollo espiritual de un cristiano. Vamos a profundizar en algunos puntos clave. La parábola de la semilla, Marcos 4:28. Jesús utiliza la parábola de la semilla para ilustrar el crecimiento espiritual. La semilla pasa por varias etapas, primero hierba, luego espiga, y finalmente grano lleno en la espiga. Esto nos enseña que el crecimiento espiritual es un proceso gradual y ordenado. Crecimiento físico y espiritual de Jesús. Jesús siguió el orden divino del crecimiento tanto en su naturaleza física como espiritual. Desde su niñez, mostró obediencia y perfección en cada etapa de su desarrollo. Esto nos recuerda que debemos aspirar a un crecimiento equilibrado en todas las áreas de nuestra vida. La obra de Dios en la naturaleza y en nosotros. Así como Dios obra en la naturaleza para hacer crecer la semilla, también obra en nosotros para nuestro crecimiento espiritual.
La vida espiritual comienza con la germinación de la semilla de la fe y continúa con un desarrollo constante y silencioso. La necesidad de crecimiento continuo. La planta debe crecer o morir, y lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. El crecimiento cristiano es continuo y requiere nuestra cooperación con los agentes divinos. La santificación es un proceso de toda la vida, donde nuestra experiencia y conocimiento aumentan con el tiempo. Recibir lo que Dios ha provisto. Así como la planta absorbe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros debemos recibir lo que Dios ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. Esto incluye la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con otros creyentes y la obediencia a la voluntad de Dios. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar la enseñanza de la parábola de la semilla en tu vida espiritual? ¿Qué pasos puedes tomar para asegurar un crecimiento continuo en tu fe? ¿Cómo puedes cooperar con los agentes divinos para fortalecer tu vida espiritual? Espero que estas reflexiones te ayuden a profundizar en el devocional de hoy. ¿Te gustaría discutir alguna de estas preguntas o algún otro aspecto del devocional? Sí, profe. Vamos a hacer una conclusión de las dos partes, reforzando la segunda pregunta para reflexionar de ambas partes. Conclusión del devocional. En nuestro estudio de hoy, hemos explorado dos partes importantes sobre el crecimiento espiritual, utilizando las enseñanzas de Jesús y la parábola de la semilla. Primera parte, ¿cómo creció Jesús? Crecimiento en sabiduría y gracia. Jesús creció física, mental y espiritualmente, mostrando obediencia y respeto hacia sus padres. Desarrollo natural y espiritual. La importancia de un crecimiento equilibrado y guiado, similar al desarrollo de una planta. Carácter de Jesús. Su disposición amable, paciencia, veracidad e integridad son ejemplos para nosotros. Educación y sabiduría divina. La influencia de la educación espiritual en el hogar y el papel de los padres. Segunda parte. Orden divino en el crecimiento. Parábola de la semilla. Ilustra el crecimiento espiritual como un proceso gradual y ordenado. Crecimiento físico y espiritual de Jesús. Jesús siguió el orden divino del crecimiento, siendo perfecto en cada etapa. Obra de Dios en la naturaleza y en nosotros. Dios obra en nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Necesidad de crecimiento continuo. La vida espiritual debe crecer continuamente, cooperando con los agentes divinos. Recibir lo que Dios ha provisto. Absorber la luz espiritual a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Reflexión sobre la segunda pregunta de ambas partes. Primera parte. ¿Qué pasos puedes tomar para crecer en sabiduría y gracia como lo hizo Jesús? Aplicación. Dedicar tiempo a la oración y al estudio de la Biblia, buscar la guía del Espíritu Santo y vivir de acuerdo con los principios de Jesús en nuestras interacciones diarias. Segunda parte. ¿Qué pasos puedes tomar para asegurar un crecimiento continuo en tu fe? Aplicación. Participar activamente en la comunidad de fe, aprovechar las oportunidades para aprender y servir, y mantener una relación constante con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Conclusión final. El crecimiento espiritual es un proceso continuo y ordenado, similar al desarrollo de una planta. Al seguir el ejemplo de Jesús y cooperar con los agentes divinos, podemos crecer en sabiduría, gracia y fe. Este crecimiento nos permite vivir vidas que reflejan el carácter de Dios y nos preparan para cumplir su propósito en nosotros. Espero que estas reflexiones te hayan sido útiles. ¿Hay algo más que te gustaría discutir o alguna otra pregunta que tengas? Le vamos a dejar las dos preguntas de ambas secciones y esta última pregunta para que nuestros oyentes nos comenten en los distintos comentarios. Hasta la próxima. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.